días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que usted esté observando este podcast. Desde la Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Financieras y la carrera de Administración Pública le damos la bienvenida a este podcast sobre Administración Pública. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la reforma que en este año se realizó por parte de la Asamblea Nacional al COTAD sobre la distribución del gasto, el famoso 30-70, el gasto 30-70. Antes de avanzar con la temática, quiero presentarles a quienes nos van a acompañar o quienes vamos a acompañarlos a ustedes en este primer podcast de la carrera de Administración Pública. Tenemos al doctor Máximo Ramírez, docente de la carrera, especialista en lo que es gobiernos locales, ha trabajado en diferentes niveles de gobierno en todo el país. Tenemos a nuestra estudiante Valesca Cedeño del sexto semestre de la carrera de Administración Pública, quien también va a participar con sus puntos de vista y sus aportaciones a este conversatorio, y quien les habla, su docente, su amigo, el economista Daniel Parra, docente de aquí de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Financieras. Les damos a todos y a todas la más cordial bienvenida y vamos a iniciar este podcast, pues primero saludándolo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias a usted, Daniel, saludo para Valesca, y a ustedes que nos están observando también el abrazo cordial. Valesca. Buenos días, economista, buenos días, doctor. Yo muy emocionada de poder compartir este podcast con ustedes, grandes eminencias de la administración. Docentes aquí de ustedes y de toda la comunidad. Bien, hay que recordar que este año, en el 2026, en febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la gestión de los presupuestos de los GATS, de tanto las prefecturas, gobiernos locales y gobiernos municipales más que todo. ¿En qué consistía esta reforma? Consiste en que se regula o se establece un porcentaje en el tipo de gasto que van a tener los gobiernos locales. 30% para lo que es gasto corriente, 70% para lo que es gasto de inversión. ¿Qué incluye este gasto corriente? Se refiere a los gastos habituales, sueldos, salarios, alquileres, etcétera, que tengan que ver con el desarrollo de los gobiernos locales. En cambio, el gasto de inversión se refiere a la obra pública o al mantenimiento de la obra pública que realice los GATS. ¿Por qué surge esto? ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Cuáles son las consecuencias de aplicar esta reforma? Es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y esto ha generado mucha polémica, sobre todo en el nivel político, ya que algunos gobiernos locales sienten que se está incidiendo o está interfiriendo en la autonomía de sus jurisdicciones. Otros hablan de que es algo necesario para regular el gasto público, y los expertos profesionales indican de que de esa manera se mejora la eficiencia del gasto público en niveles en donde el Estado a lo mejor no puede, el Estado central no puede intervenir. Pero vamos a empezar desde el inicio. Doctor, ha habido mucho debate en esto, sobre todo en entes políticos y en entes de administradores locales, de que a lo mejor la reforma no está dentro del ámbito constitucional. ¿Cree que hay alguna interferencia en autonomía, en el sistema de descentralización o de competencias que tiene el Ecuador por medio de la Constitución, o realmente está dentro de las competencias, jurisdicciones que tiene el Poder Ejecutivo y en este caso el Poder Legislativo? Correcto, muchas gracias. Yo considero que esta ley fue tratada en la Asamblea Nacional, y por tanto si en la Asamblea Nacional se trata una ley, obviamente tiene el carácter vinculante y de seriedad y de normativa que cumple como tal. ¿Por qué razón? En la Asamblea Nacional hay una unidad que se llama UTL, la Unidad de Técnica Legislativa, que es la encargada de que todo proyecto que se presente, de hacer una revisión por profesionales altamente preparados en materia jurídica como tal, y ellos son los que emiten criterios para que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, pueda procesar esa ley dentro de la Asamblea Nacional. Y lo que el COTAD, que fue una ley del año 2010, lo que han hecho es una reforma como tal, y por lo tanto esa reforma está bienvenida. Ahora, de los términos que esté, actuando en los acuerdos y la normativa que se llevó
que se llevó a cabo. Eso ya depende internamente cómo fue la votación, creo que con 77 votos se aprobó. Pero yo considero que es un aporte significativo. ¿Por qué razón? Porque todo en la vida, en la sociedad, es perfectible como tal. Entonces, si en el año 2010 ya tenemos 16 años, yo pienso que bienvenida esa reforma para podernos ajustar a eso. Y los gobiernos locales lo que deben someterse es a cumplir esa normativa para el bien de la sociedad como tal. Valesca, ¿tú qué consideras? ¿Está dentro del ámbito constitucional o hay algún resquicio que a lo mejor pueda estar en contra? Pues considero que sí está dentro del ámbito constitucional, pero también del comentario que usted dijo de que si se involucra en la autonomía de los diferentes GATS locales, de los diferentes gobiernos locales, pues yo considero que no, ya que los gobiernos locales deberían adaptarse a esta reforma, pero ya lo que hagan para adaptarse pues depende de ellos, ¿no? De su autonomía y de cómo ellos pueden adaptarse a esta nueva reforma, ¿no? Hay que recordar que los GATS se financian por medio de 5 métodos, 5 formas o 5 fuentes. Los ingresos propios generados por ellos, sobre todo en los municipios y las prefecturas, las transferencias del Estado central, que esto es importante porque más adelante lo vamos a entender por qué. Esto es importante porque aquí está el núcleo de la reforma, los empréstitos o los préstamos que pueden hacer con organismos financieros, las donaciones y las ventas de activos propios de los gobiernos locales. De estos recursos que ellos captan es que ellos distribuyen el porcentaje en el gasto corriente y en el gasto de inversión. Y aquí es donde está la reforma ajustando estos lineamientos. Ahora, ¿en qué pueden gastar? Las competencias constitucionales y del COTAD indican que los gobiernos locales pueden gastar en lo que es mantenimiento de cuencas, mantenimiento de la vialidad rural, en el caso de las prefecturas, riego, mantenimiento de la vialidad urbana, en el caso de los municipios. Usted me indicaba también el manejo del tránsito y otros gastos pertinentes a su territorio o a la localidad que pertenece a esa jurisdicción. Entonces aquí va la inquietud. ¿Cuáles han sido las causas o cuáles han sido los motivos, razones para que el gobierno o por medio de la asamblea aprueben esta reforma? Bueno, yo considero que el análisis que hizo el gobierno para presentar esta reforma es que se comprobó que muchos municipios en el país tenían el 40% de gasto de inversión y el 60% de gasto corriente. Entonces, obviamente, la población verdaderamente no se estaba beneficiando con la obra pública y obviamente más iba en gasto corriente, en distintas modalidades y todo, ¿no? Pero una de las cosas significativas que quiero aportar es que los municipios tienen, como quien dice, el arma y lo que tienen que hacer es invertir actualizando, por ejemplo, el catastro en un cantón para poder tener mayores ingresos y obviamente no depender tanto de las transferencias del Estado, ¿no? Y también poner en acción la cooperación internacional, que se capta muchos recursos a nivel mundial. Entonces, eso sería el aporte que deberían ellos hacer para poder generar más recursos. Y uno de los aspectos es que hay esto de 30 y 70 o 40 o 50 y 50, en fin, cualquier ejemplo que se ponga, eso no lo tenían en cuenta en este caso los gobiernos locales anteriormente. Usted puede preguntar a una autoridad pública si en los años anteriores sabía cuánto se estaba haciendo inversión. ¿Y por qué no sabía? Porque obviamente la ley no le requiere, pero ahora sí, porque si no lo hace van a haber sanciones de parte del Ministerio de Finanzas que otorga en este caso la transferencia. Ahora, hay que tener en cuenta de que no todos los municipios son iguales. No todos los municipios son iguales. No es lo mismo el municipio de Quevedo con el municipio de Valencia, el municipio de Guayaquil con el municipio de Jipijapa, no es lo mismo el municipio de Quito con el municipio de Callao. Entonces los grandes municipios podrían afrontar esta reforma, pero ¿qué pasa con esos pequeños municipios que a lo mejor tienen una gran necesidad de obra pública, pero que por su tamaño presupuestario a lo mejor no la van a poder cumplir? Quizás es algo significativo de que a lo mejor la reforma no se puede aplicar a todos los ámbitos, o quizás que los gobiernos locales, independientemente cuál sea su tamaño, deben ajustar su presupuesto a su realidad.
¿Qué considera usted? Yo considero que sí deberían ajustar su presupuesto a la realidad, pero también considero que el Estado debió ser un poco más técnico y aplicar una certificación de capacidades reales. Solo así podemos asegurarnos que los gobiernos locales verdaderamente puedan cumplir con esta nueva reforma. Ahora, ¿deberían ellos cumplir? Sí, porque si no tendrán sanciones. Ya de cómo lo cumplan, pues depende de ellos. Pero yo quiero entrar en la cuestión de que ahora puede haber municipios que digan, bueno, yo cumplo, voy a meter estos gastos como obra pública, vamos a hacer una cancha de cemento, obra pública, vamos a hacer unas banquetas para el parque, obra pública, pero es difícil evidenciar que esa obra pública genere bienestar a la comunidad. Es decir, me reduzca brechas de pobreza, de desigualdades sociales, de inclusión, de alfabetismo, de mejoras de la calidad de salud o de calidad de vida. ¿Cree usted que a lo mejor es suficiente decirle a los gobiernos locales que ustedes tienen que gastar 30-70, 50-50, 40-60? Y va más o menos el comentario que usted decía hace un momento. Cuando a lo mejor la calidad de la obra pública no impacta de manera significativa a la comunidad. Hay dos vías ahí que se puede hacer. La una es que todos los gobiernos locales deben sacar de su escritorio, donde lo tengan guardado, en fin, al plan estratégico institucional. Porque en el plan estratégico institucional, que está obviamente conectado con el Plan Nacional de Desarrollo, con el PDOT local, con los ODS, para poder diseñar específicamente un POA y luego un PAC que responda a este tipo de acciones. Entonces ahí van a tener indicadores para poder medir el impacto de la obra que van a hacer. Pero precisamente había en el COTAD y en la Constitución de que la distribución de los recursos del Estado más que todo, iba a depender del cumplimiento de estos PDOT o de estos planes de desarrollo. ¿Por qué a lo mejor no se ha ejecutado, o cuál es su percepción de por qué a lo mejor esta parte legal no se ha ejecutado como para regular mejor el gasto de los municipios? ¿Por qué no se ha evidenciado si se ha cumplido o no esos planes de desarrollo? Ya, correcto. Para que exista un plan de desarrollo, primero tiene que haber un plan general que se llama el PUX, que es el Plan de Uso y Gestión del Suelo. La actualización de los PDOT tiene que siempre estar relacionado con esto. Si usted no lo toma en cuenta el PUX, entonces sale tiene planificado algo para el desarrollo de este cantón por un lado y el PDOT hace por otro lado. Entonces ahí tiene que estar establecido ya en el PDOT. Ahora, ¿por qué el PDOT no se cumple como tal? Porque no tiene indicadores de medición. Y esos indicadores los tiene el PEI o Plan Estratégico Institucional. Y ese es el más indicado para poder generar el POA y el PAC, que son los que reflejan la inversión de la obra pública, todo para cada año fiscal. No, y también que gracias a todo lo que dijo el doctor, también de esta manera los gobiernos locales priorizan las obras públicas que deberían hacer para el bienestar de la comunidad, ¿no? Bueno, coincido en ese sentido. Creo que si nosotros ponemos a hacer un estudio de los planes de ordenamiento territorial, encontraremos sorprendentemente que muchos de ellos presentan lo que van a hacer, pero no la evidencia de cómo le van a dar el seguimiento o monitoreo. Exacto, los resultados de esa obra pública. O sea, vamos a ver todo un testamento o todo un texto de lo que pretenden hacer en 4 años, pero no cómo se va a evidenciar eso o cómo va a impactar a la calidad de vida. Eso es una realidad palpable. Por eso usted puede ver que todas las actualizaciones de los planes de desarrollo están ahí guardados. Es una lástima. Es una inversión. Exacto. ¿Por qué? Porque en los planes de ordenamiento territorial, y sobre todo como los que hemos un poco trabajado acá en las carreras, que hemos trabajado algunos y hemos revisado algunos, hacen un diagnóstico, una fotografía social de lo que es el territorio. O sea, es una fuente de información enorme y carísima también. Sí. Porque eso es lo que realmente cuesta elaborar de estos planes de desarrollo, el levantamiento de la información. Pero es una lástima que los gobiernos locales pues no utilicen esa información para generar obras de calidad. Y creo que eso incide también en esta reforma. Claro que incide porque, y especialmente es porque falta, en este caso, no diría falta, sino que
hay que reforzar, un ejemplo, los departamentos de planificación, ¿no? Correcto. Hay que reforzar, ¿saben? Con gente justamente formada en administración pública, con maestría en planificación territorial, en fin, para que justamente ellos puedan hacer este seguimiento que falta para que le den información de datos certeros a las autoridades y que puedan con esos datos, con ese análisis de esos datos, tomar decisiones que beneficien a la mayoría de la población. Correcto. Ahora, yo les decía hace un momento que recuerden de dónde venían los ingresos y los tipos de ingresos. Resulta que la transferencia del Estado, según la Constitución, tiene un porcentaje mínimo de transferencias. Los municipios y prefecturas y los gobiernos parroquiales tienen una transferencia del 15% de los ingresos corrientes que recibe el Estado central. Los ingresos corrientes son los impuestos que recauda el Estado durante un periodo de tiempo. Y el 5% viene de ingresos de explotación de recursos no renovables. Es decir, si en su territorio o a nivel nacional se explota petróleo, gas o algún mineral, 5% de esos ingresos son trasladados a los gobiernos locales, como mínimo. ¿Por qué hago este énfasis? ¿Por qué hago este señalamiento? Porque Valesca hace un momento dijo, y van a recibir sanciones en el caso de no cumplimiento. ¿Cuáles son esas sanciones? ¿Qué es lo que dice el COTAD? Porque dice la Constitución mínimo, claro. A partir de ahí pueden ser transferidos esos valores. ¿Qué es lo que nos dice el COTAD? ¿Cuáles van a ser las sanciones si los GATS no cumplen el 30 de septiembre? Las sanciones si los diferentes gobiernos locales no cumplen esto, será la reducción del gasto mínimo, ¿no? Como lo estipula la Constitución, el artículo 271, efectivamente. Pasarán de recibir el 21% de los ingresos permanentes, pasará al 15% como mínimo. Ajá. Y del 10% de ingresos no permanentes al 5%. Esa es la reducción que será en consecuencia, sanción por no cumplir los porcentajes estipulados por el COTAD. Ahora, ¿usted cree que la mayoría de municipios están cumpliendo este porcentaje o hay un desconocimiento? ¿O cree que hay un desconocimiento realmente? A lo mejor hay municipios que sí cumplen, prefecturas que sí cumplen, pero a lo mejor no han estado al tanto de qué es gasto corriente y qué es gasto de inversión. Yo les decía que hace unos dos o tres meses, cuando recién estaba en tratamiento la ley, revisamos con una autoridad local, revisamos el PAC que tenían para este ejercicio fiscal 2026 y sometimos al análisis a través de software y todo, y resulta que tenía más del 70% de inversión, como 74 tenía, pero la autoridad no sabía que tenía. Entonces pensaba que, no, como técnicamente nada, no te exigen por ningún lado, entonces te descuidas de eso. Entonces en este momento con esta ley lo que va a hacer es que técnicamente tienen que demostrar que obviamente están en estos porcentajes adecuados que la ley ha establecido. Falta de conocimiento. Desconocimiento total por los gobiernos locales. En algunos casos ya cumplen, incluso hasta rebasan estos porcentajes y deberían estar tranquilos. Sin embargo, con el desconocimiento, no saben, se asustan, claro. Yo voy a hacer un comentario adicional, aunque claro, a lo mejor no es pertinente. ¿Será que nuestros candidatos a las siguientes elecciones saben de esta distribución? ¿O también cree que hay algunas carencias? No, yo considero que hay gente preparada que va a una curul como concejal, de candidato al gobierno local, pero a prefecto, en fin, pero también hay personas que desconocen eso. Entonces también eso es una irresponsabilidad, no prepararse como tal. Yo pienso que si ya están en la primaria designados, por favor, hagan un curso, acudan aquí a la Universidad de Quevedo, a la carrera de Administración Pública y a la maestría de Gestión Pública que ofrecemos aquí. Para que puedan prepararse y que vayan con mayores conocimientos y la ciudadanía en cualquier territorio tenga la seguridad de que quien está al frente lo va a hacer bien. Correcto. Usted va a seguir la maestría de Gestión Pública. Claro. Por supuesto. Aquí mismo en la UTECU. Aquí mismo en la UTECU, así es. Vamos cerrando con una pregunta un tanto tinosa. Sabemos que estamos en un periodo electoral, sabemos que estamos en una crisis también de identidad política y de representatividad. Yo les hago una pregunta como para ya ir cerrando nuestro podcast. ¿Es una reforma técnica en sí de que necesaria por la situación presupuestaria que vive el país y por el nivel de gasto que han tenido los municipios?
¿O es una reforma política o es de ambas cosas? Yo considero que tiene de las dos cosas. Cuando los recursos son escasos, uno tiene que saber planificar de mejor forma para salir con lo que se tiene, ¿no? Y también político obviamente, porque no da libertad de que ahora tú puedas disponer porque te interesa algo, invertir por acá algo, sino que tienes que referirte obviamente a lo que está planificado, a lo que está establecido, para garantizar de que las obras lleguen a mayor cantidad de gente que en un territorio. ¿Y qué consideras tú, Valesca? ¿Ha habido algo político, técnico, una mix de ambas? Yo digo que una mix de ambas, ajá. Tan combinadas, sí. Considero que tal vez debería ser un poquito más técnico en la certificación de capacidades reales para poder ayudar a los diferentes gobiernos locales que tal vez no saben cómo administrarse, tal vez facilitarle un poco más que puedan cumplir estos porcentajes. Y básicamente eso, pero también un poco política, como lo dijo el doctor. No les da a los políticos no les da pues esa tal vez amplitud de poder gastar en lo que ellos consideren, sino más bien seguir una reforma, porque si no tienen consecuencias, entonces también eso. Bueno, ya para dando conclusión a nuestro conversatorio, hay que recordar que los gobiernos locales representan directamente a la ciudadanía. Creo que es uno de los niveles de gobierno que está más cercano a la ciudadanía. Y por ende es donde más visible se observa el tipo y el nivel de gasto público. Y hay un mayor impacto de ese gasto público sobre el estado de vida o la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso es muy necesario que ante la situación económica que vive el país, los gobiernos locales también den su aporte para establecer un crecimiento sostenido y prudente en nuestras finanzas públicas. Los gobiernos locales siempre han estado permanentemente cercanos a la ciudadanía por medio de su obra pública, de sus competencias y funciones. Ahora, por la situación en que vive, el entorno que vive, tanto económico como social, los gobiernos locales deben integrarse a una política pública fiscal disciplinada y ordenada. La autonomía no quiere decir irresponsabilidad, la autonomía quiere decir que nuestros recursos son ejecutados de una manera responsable con el ciudadano. La descentralización se mantiene, sin embargo, recae en los roles de los administradores públicos locales el saber ejecutar estos presupuestos en beneficio de todos nosotros. Les agradezco por el conversatorio de hoy. No sé si ha habido algún comentario adicional que quieran hacer, alguna duda. Muchas gracias, ¿no? Quería dejar un aporte aquí para los gobiernos locales. Dentro del COTAD también habla de que los gobiernos locales tienen que hacer fomento productivo. Es decir, el gobierno local no tiene la obligación de dar empleo en el territorio, pero sí tiene que coadyuvar para que hayan las debidas ordenanzas, para que hayan los incentivos tributarios y todo, para que ese territorio sea apetecido por los inversores. Claro, para que un pueblo que tiene empleo es un pueblo que baja los índices de inseguridad, los índices de violencia. Entonces, esa es una forma como para poder tener. Les dejo esto también a los que van a la elección, a los candidatos nuevos, que tengan una mirada firme en buscar condiciones en los territorios para que haya empleo. ¿Algún comentario adicional? Como lo dijo el doctor, ¿no? Que los candidatos se apoyen, ¿no? Se apoyen de los diferentes investigaciones que tiene el territorio y que de esta manera prioricen en realidad lo que va a ser más beneficiario para la comunidad, para la sociedad o para nosotros mismos. Y agradecerles totalmente por darnos este espacio, especialmente para mí es muy importante, ya que absorbo conocimientos, me ayuda a mi formación, tanto profesional como personal. Estar al lado de dos eminencias de la carrera, de verdad, me enriquece mucho. Bueno, les agradezco a ambos, no se olviden de dejar sus comentarios y para hasta una próxima oportunidad. Agradecemos al equipo de producción, muchas gracias y hasta un nuevo encuentro.